Sí, sí, Nicolás, un mensaje demasiado conciliador, en el que se repitieron muchas veces la palabra justicia, la palabra derechos, hasta la palabra amor, y un mensaje en el que le dejó la puerta muy abierta, por ejemplo, al candidato con quien estuvo en la última parte de la contienda electoral, Rodolfo Hernández. Buenos días, qué gusto saludarlo. Cuéntenos, Camila, es decir, ¿qué ha pasado en Colombia el día de ayer? ¿Qué significa este resultado? Nicolás, elecciones históricas por varias razones. La primera de ellas porque es el número más alto de votantes con los que un presidente llega a asumir este cargo en el país. Exactamente 11.281.013 personas votaron ayer por Gustavo Petro. Como les digo, es el triunfo, el número más alto de votantes en unas elecciones en nuestro país. Otro de los asuntos por los que es histórico, es la primera vez que una mujer afrocolombiana asumirá la vicepresidencia de la nación, y también por varios antecedentes que tiene el candidato ya hoy presidente electo, el recorrido político, también su militancia, y la primera vez que oficialmente un candidato de la izquierda se llega también a este cargo como presidente de la nación, presidente número 61 de la República de Colombia. Esos son hechos que hacen parte de que sea también una elección histórica en nuestro país. Ahora, Camila, ayer estuve siguiendo los discursos, luego de conocerse los resultados, y Petro dijo, vamos a desarrollar el capitalismo. Y se produjo una situación así como que, aparte de la gente que estaba celebrando el triunfo, no le gustó mucho. Pero digamos, fue un mensaje como poniendo el parche con respecto a cualquier temor a lo que podría significar su gobierno, ¿no? Así es, hay un discurso de alrededor de 41 minutos duró el presidente electo mencionando diferentes temas. Uno, y el que tal vez ha causado también más preocupación durante la campaña electoral y previo a estas elecciones, es este tema económico. Digamos que las opiniones son encontradas y tal vez van con el enfoque que mencionó el candidato durante este discurso, un enfoque más a la unión, un enfoque más a atraer a los otros sectores y a generar como él lo mencionó, un gran acuerdo. El tema económico que han salido a desmentir muchas veces y va en contra tal vez de las fake news o también de argumentos de la contraparte política que afirmaban pues que la afectación económica para el país, y puede ser también el temor que hay por parte de un sector del país. Aún así también salieron diferentes empresarios, por ejemplo Mario Hernández, un reconocido empresario del país, a dar su apoyo, y también desde diferentes asociaciones del sector económico a dar su apoyo y a buscar también a qué acuerdos se pueden llegar y a qué propuestas pues se pueden desarrollar para, en últimas, que es también el objetivo, poder generar pues avance en Colombia. Ahora, me llamó la atención en el discurso de Petro que él dijo que estaba seguro que iban a enfrentar una oposición y fue subiendo los adjetivos con respecto a la intensidad que iba a tener esa oposición, pero él dijo, lo que no va a haber en Colombia es persecución a los opositores, lo que no va a haber es violencia contra los opositores, y eso también es un mensaje importante, ¿no? Porque es decir, el riesgo de que en Colombia se reproduzca la polarización que ha habido en otros países también es grande, ¿no? Y eso es lo que uno podría pensar, que ahora viene Petro y Petro le va a pasar la cuenta a todos sus enemigos. Pero su mensaje es más bien conciliador, ¿no? Sí, sí, Nicolás, un mensaje demasiado conciliador, en el que se repitieron muchas veces la palabra justicia, la palabra derechos, hasta la palabra amor, y un mensaje en el que le dejó la puerta muy abierta, por ejemplo, al candidato con quien estuvo en la última parte de la contienda electoral, Rodolfo Hernández. Pero sí hay que tener en cuenta, y sí es la polarización que hay en el país, aunque históricamente también se logran las cifras más bajas de abstencionismo, porque pues más del 50% de la población se acerca a votar. Sí, la diferencia entre los dos candidatos no es mucha. Gustavo Petro gana con 11 millones de votos, 11.281.000, pero Rodolfo Hernández queda con 10.580.000 votos, entonces no es una diferencia tampoco tan notable. Una polarización que sí está en los votantes, pero una polarización que, según lo que afirmó el candidato en su primer discurso, pues buscarían reducir y buscarían más bien lograr, insisto en esa parte que mencionan, un gran acuerdo. Ahora, hay un cambio en la política colombiana, ¿no? Porque ya desde quienes van a la segunda vuelta, o sea, va un outsider, por así decirlo, como Hernández, y en el otro lado Petro, sí, un candidato de izquierda. Es decir, quienes han dominado la política colombiana durante décadas
No estaban. No estaban. Sí fue una gran sorpresa y se dio con la primera vuelta que lo tuvimos hace cerca de un mes. Rodolfo Hernández fue alcalde de una de las capitales de uno de los departamentos de Bucaramanga, Santander. Claro. Empieza de Bucaramanga, Santander. No había sido un político, es más, es un empresario, ha trabajado en el sector de las constructoras y empieza a crecer lentamente las encuestas. Y aunque algunos analistas preveían tal vez ese aumento, pues se sorprende porque en primera vuelta pasa a segunda vuelta, dejando atrás al candidato tal vez que se veía o que se preveía de mayor aumento, que era Federico Gutiérrez, y que venía con un apoyo sí más de los sectores tradicionales de la política. Y pues bueno, con Gustavo Petro ya era reconocido porque fue alcalde de la ciudad de Bogotá, también fue senador, también empezó como concejal, también estuvo en la Cámara de Representantes, pero sí era un alcalde que ya por tercera vez aspiraba a la candidatura presidencial, a ser presidente, y del que se venía conociendo, pero como le menciona usted, hace parte del sector de izquierda que por primera vez en Colombia logra pues un presidente. Ahora, no hay un cuestionamiento a la legitimidad de su victoria, ¿no es verdad? Es decir, todos los sectores políticos aceptan que les guste o no les guste, Gustavo Petro es el presidente legítimo de Colombia. Así es, justo era uno de los puntos que más preocupaba porque durante la registraduría, que es la entidad encargada de seguir y de blindar las garantías electorales, había tenido y se presentaron por lo menos en las primeras elecciones que tuvimos para senadores diferentes votos y bastantes irregularidades, había desconfianza. ¿Qué pasó cuando se conoció ya más o menos en 57 minutos oficialmente ese resultado del escrutinio? Pues Rodolfo Hernández, que era el candidato contrario, salió a reconocer, a pedir que se cumpliera al candidato Gustavo Petro, que cumpliera con lo que había prometido durante la contienda electoral, y más bien pues lo que sí se esperaba antes de las elecciones era tal vez esa posible respuesta de parte de la izquierda, pero pues en este momento ganando, digamos que no hay opiniones en contra de estos resultados. Y también lo que se reportó por parte de la misión electoral, por parte de las comisiones que estaban de otros países, pues fue que se garantizó todo el proceso electoral y más bien se presentaron como pocos inconvenientes y alejados inconvenientes con lo que tenía que ver con compra de votos o tal vez con irregularidades en las mesas de votación. Ahora, el caso de Francia Márquez, para terminar, Camila, es extraordinario, ¿no? Porque, como tú dices, sí, es la primera mujer afrocolombiana que llega a un cargo de esta envergadura, pero además es una mujer con una historia personal extraordinaria. Ella ha sido, corrígeme si me equivoco, ha sido minera, o sea, ha trabajado en las minas, ha sido agricultora, ha sido trabajadora de servicio doméstico y logró, en base al esfuerzo y el sacrificio, una profesión y un papel y un reconocimiento que ahora es increíble, ¿no? La historia de esta mujer es excepcional. Sí. ¿No? Así es, Nicolás, es una mujer que tiene 40 años, Francia Márquez, es abogada, se graduó hace poco como abogada, fue reconocida como una de las mujeres más influyentes, de las 100 mujeres más influyentes. Entre sus premios ha tenido, por ejemplo, lo que podría ser como el equivalente a un Nobel de Medio Ambiente. Su historia empieza muy joven en la política, empieza muy joven como defensora, es de una familia que viene de agricultores, justo es de un departamento que está ubicado hacia el sur de Colombia, un departamento que históricamente en el que hay mucha desigualdad, en el que hay pobreza. Entonces ella también viene de un contexto similar y marca historia justo por eso, porque empieza una carrera como activista política, como líder ambiental muy joven. También alcanzó a sufrir atentado en contra de su vida justamente por las ideas y por lo que ha liderado durante su carrera, pero es histórico. La mujer, y también como le mencionamos, una mujer afrocolombiana de 40 años que llega por primera vez a la vicepresidencia de Colombia. Para terminar, Camila, ¿cuál ha sido, tú dices, ya ha habido señales, porque gana un candidato de izquierda y eso puede provocar una parálisis de las inversiones, un clima de desconfianza, pero todo indica que el discurso de ayer de Petro ha sido tranquilizador para el mundo empresarial? Sí, Nicolás, el miedo está y digamos por ejemplo, lo que se mueve por redes sociales, por plataformas como Twitter, de alguna parte del sector empresarial es ese miedo, ¿no? Es eso que de alguna manera un fantasma que siempre ha estado
y también por parte de pronunciamientos que ha tenido el candidato, pero en el discurso, y que ojalá que vaya por el bien del país hacia ese enfoque, pues ha sido un discurso más a fomentar y a buscar soluciones y salidas a temas que preocupan bastante en el país, como desempleo, también como pobreza, y que claramente se pueden solucionar a través de buenas políticas para los empresarios y para las inversiones. Hay miedo, sí hay, pero el discurso apunta a buscar conciliación y a buscar más bien razones para llegar a acuerdos que permitan crecer al país. Camila, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Muy buenos días.